Quiero hoy día, la verdad es que centrarme más en el tema fiscal, que ha estado en la palestra, porque creo que es importante explicar por qué hicimos lo que hicimos y por qué hicimos la magnitud que hicimos. Y quiero en esa discusión tratar de poner de relieve la importancia de cuidar nuestras instituciones. Y la institución fiscal en Chile, del balance estructural, se ha ido desdibujando en el tiempo. Yo diría que en los últimos 6 años empezó a tener menos ancla de la que debiera. Y creo que el ajuste que hicimos fue crucial para mostrar el compromiso que tenemos con esa ancla. En estos tiempos que son complejos, de confianza, de problemas de credibilidad, creo que es muy importante defender las instituciones, todas nuestras instituciones. Bueno, entonces quiero simplemente hablar de la situación internacional como un tema de contexto, hablar de nuestro marco de política fiscal, del ajuste que hicimos y terminar con algunas palabras que van más allá de lo fiscal y tocan algunos temas de la coyuntura. De la situación internacional, solo déjenme decir que es evidente que la situación se ha tornado menos favorable, más allá de los temas puntuales de datos de nuevo año chino o qué suceden por ruidos. Es evidente que China está creciendo menos y que el mundo desarrollado también ha empezado a tener algo de problemas de crecimiento. Incluso Estados Unidos. Este gráfico me impresiona mucho, cómo la producción industrial de Estados Unidos ya no crece a las tasas que crecía 2 años atrás, sino que empieza a contraerse. Las proyecciones de crecimiento han ido a la baja desde que nosotros hicimos el presupuesto, diseñamos el presupuesto en agosto de 2015 a hoy día. Las proyecciones de consenso para el mundo han bajado de 3,1% a 2,6% de crecimiento. Y las proyecciones de crecimiento para varios países en Latinoamérica, y no voy a hablar de Brasil, y no voy a hablar de Venezuela, sino que voy a hablar de la Alianza del Pacífico. En todos los países hemos tenido reducciones de las proyecciones de crecimiento que son muy relevantes. Reflejo, evidentemente, de este mundo más complejo. Y esto le ha pegado a los commodities. Los commodities en general han continuado bajando. Tuvieron hacia fines del año pasado y a comienzos de este año una baja sustancial. Recordarán el precio del cobre bajo $2. Y también en un mundo en que el precio de las materias primas baja, los países como los nuestros se ven más riesgosos para el mundo de los inversionistas. Y los premios por riesgo han ido al alza. Esa es una realidad que estamos enfrentando y un primer acto de responsabilidad es no mirar al techo. No simplemente cruzar los dedos para que las cosas vuelvan a ser mejor, sino que enfrentarlas. ¿Y cómo las enfrentamos en el ámbito fiscal? Y tuvimos una discusión, creo, en mi equipo intensa, de cómo hacer un marco para una discusión de algo que no estábamos acostumbrados en Chile, que es hacer un ajuste después del presupuesto, unos pocos meses después de haber discutido el presupuesto. Y bueno, volvamos a nuestro famoso balance estructural. Eso es el crecimiento efectivo de los ingresos del fisco de Chile. Hay años, y desde 2003, 2004 hasta el 2007, que creció 20% por año. Cayeron 20% en 2009. Rebotaron rápido. Empezaron a crecer casi cero en 2012. Es interesante ver cómo los ingresos fiscales tuvieron una desaceleración brutalmente fuerte en 2012, 2013 y 2014. Subieron en 2015, en buena parte por la reforma tributaria. Y esos son los ingresos del fisco. Y la pregunta es que si uno tiene una serie así de volátil, ¿cómo gasta? ¿Cuánto gasta? Si eso es el ingreso de una familia, ¿qué hace esa familia? Si es responsable. Si no quiere estar subiendo y bajando gastos año a año. Bueno, y lo que ha hecho Chile por años ya es tratar de estimar qué son los ingresos estructurales. ¿Qué es el concepto de ingresos estructurales? Que aparece por la prensa y discutimos y que es base para esto. Es simplemente una estimación cuidadosa,
con componentes muy independientes. Hay comisiones expertas que llamamos del gobierno y ya vienen de más de una década, en que les preguntamos, por ejemplo, ¿cuánto es el precio del cobre de aquí a 10 años más, promedio? Para usar ese como un ingreso teórico, en vez del precio efectivo que estamos mirando en el año. O cuánto es el PIB potencial. Y ese ejercicio es lo que provoca esa línea punteada. Y a partir de ese ejercicio, el fisco de Chile gasta. Y lo que ha hecho es gastar en esa línea roja. En vez de seguir la línea azul, a la cual voy a volver en un minuto, seguimos esa línea verde punteada. En los tiempos en que teníamos una regla rígida de tratar de tener un 1% de superávit estructural año a año, fíjense cómo siguieron muy de cerca el crecimiento del gasto con el crecimiento de los ingresos estructurales. Eso hasta la crisis de Lehman, que se hizo una política contracíclica ex profeso y se disminuyó el balance estructural. Y el gasto creció mucho más que los ingresos estructurales. Años después bajó. Pero de ahí en adelante no hemos tenido una senda de balance estructural muy claro. Empezamos a tener objetivos para fines de gobierno que anclan poco, para ser bien francos. Empezamos a no discutir cuánto queremos de balance estructural al año siguiente. Pues bien, en el presupuesto del año pasado decidimos volver a decir nosotros queremos hacer una consolidación gradual de 1/4 de punto por año y queremos llegar a un déficit estructural de 1,3% del PIB desde 1,6%, ya voy a volver a esos números, este año. Quiero defender la regla con un simple gráfico. Esta es la volatilidad del gasto fiscal en una serie de países. ¿Qué países? No los latinoamericanos, no los que tienen volatilidad macro. Son una serie de países que voy a usar también en otros gráficos, que son nuestros vecinos en la escala de las agencias de rating. Aquellos que tienen el mismo rating nuestro, aquellos que tienen un poco mejor rating y aquellos que tienen un poco peor rating. Y la verdad es que nuestra regla fiscal nos ha servido para seguir una trayectoria de gasto estable. Mucho se ha discutido en los últimos días de que el ajuste debió haber sido más grande, que la deuda debiéramos estabilizarla luego. Y déjenme simplemente decir que ese es el gasto efectivo que hemos tenido. Y les quiero mostrar cómo habría sido el gasto si en vez de tener nuestra regla estructural hubiéramos seguido la maravillosa idea de tratar de mantener la deuda constante. Habría sido esa. En tiempos de boom no habríamos consumido todo. Habríamos tenido crecimientos del gasto de 20% y más en el 2004, en el 2005, en el 2006. Habríamos tenido que hacer una contracción de 20% del presupuesto en la crisis. Creo que es una pésima idea tener un objetivo de balance cero nominal en vez de un balance estructural. Y quiero defender que nuestra regla fiscal es muchísimo mejor. Domina por lejos esto. No por nada. Colombia y Perú han adoptado nuestra misma regla, contratando economistas chilenos, exministros algunos, para ayudarles a formar la institucionalidad para esta regla. ¿Y por qué esto importa? Porque cuando discutimos cuánto ajustar, necesitamos un marco conceptual sobre el cual anclarnos. Esto no se trata de gustos, que a mí me tinca que tienen que ser 1.500 millones. No, pongamos un marco teórico, un marco conceptual sobre el cual podamos discutir y defender distintas ideas. Es cierto que la deuda ha aumentado y creo que tenemos que empezar a discutir bien hasta cuánto va a aumentar. Pero quiero decir tres consideraciones. Primero, lo que ha aumentado más es la deuda bruta, no la deuda neta. La deuda neta de Chile sigue siendo negativo y ha aumentado a tasas no muy altas. Hemos tenido además ganancias de capital importantes y eso nos permite mantener una situación fiscal en deuda neta muy provechosa. Pero la deuda bruta sí ha aumentado. Y el segundo punto que quiero hacer es que esto no es una sorpresa. Si no vamos a usar los fondos soberanos
y tenemos déficit fiscal, como lo que hemos proyectado ya desde hace tiempo, es un problema aritmético que la deuda suba. Y por lo tanto no debe ser sorpresa. Incluso más, la deuda bruta ha subido algo menos de lo proyectado, simplemente porque los déficits fiscales, el año pasado al menos, fueron menos de los proyectados. Tercer tema que quiero hacer. Esto no es nuevo. En el gobierno anterior aumentó la deuda bruta en 7 puntos porcentuales del PIB. En este gobierno lleva aumentado 4,3. Probablemente va a aumentar más que 7. Pero me gustaría que todas las voces de alerta que escucho por los diarios, haberlas escuchado antes también. Esta trayectoria de deuda hay que contenerla. Y por eso hay que hacer un ajuste fiscal. Y por eso hay que hacer una consolidación fiscal. Pero no tenemos por qué hacerlo en un año o de un año para otro. Tenemos tiempo, pero hay que avanzar hacia allá. Y es por eso la lógica del ajuste fiscal. Ahora, si uno quiere poner en perspectiva la deuda nuestra, está ahí. De nuevo, estos son países que son nuestros vecinos en los ratings de crédito. Y como es bien sabido por todos, tenemos un nivel de deuda muy bajo. Esto es una espada de doble filo, porque la pregunta que sigue es ¿por qué no entonces gastamos más? Y nos vamos al promedio de esto. Y la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado, porque si uno se compara con estos países, la verdad es que nosotros tenemos muchas vulnerabilidades. Somos más pobres en general, tenemos una distribución del ingreso mucho peor, y ese es un problema en términos de estabilidad. Y tenemos mucha concentración en un commodity, y eso a los clasificadores de riesgo les preocupa. Y por lo tanto tenemos que mantener una foto fiscal mejor que el resto para poder defender nuestro credit rating. ¿Por qué importan los ratings de crédito a propósito? A mucha gente dice, ¿por qué les importa? Bueno, porque la verdad es que este es un resumen simplemente de la percepción de riesgo de los que nos prestan plata a Chile. Y eso no es solo al fisco, es a todas las empresas. La tasa de interés que paga el fisco por la deuda que tiene, que es 17 puntos del PIB, depende de esto. Y la tasa de interés que pagan las empresas en Chile, que tiene una deuda de 120% del PIB, no de 17 puntos del PIB como el fisco, también depende de esto. Es del interés de todos tener finanzas públicas sanas. Bueno, déjenme entonces pasar, dado esto, al ajuste presupuestario. Y déjenme decirles primero que nosotros tuvimos un resultado fiscal el año pasado bastante mejor al esperado. El déficit fiscal que proyectábamos era 3,3 puntos del PIB y resultó ser de 2,2. Una parte de eso fue simplemente el registro de capitales, que es por una vez, y no lo podemos contar como un ingreso estructural. Pero otra parte es que los ingresos tributarios están creciendo bastante más de lo esperado. Las razones, por ejemplo, de IVA a demanda interna o de impuesto a la renta a PIB han crecido más de lo esperado. ¿Será que Impuesto Interno está haciendo mejor su tarea? ¿Será que los contribuyentes están teniendo más cuidado? Muchas razones, pero se está recaudando. Y eso ha sido una gran suerte de tener en esta coyuntura, porque nos ha permitido no tener que ajustarnos a todo el shock de cobre que voy a pasar a explicar. El precio del cobre, desde que hicimos el presupuesto, siguió bajando. Cuando hicimos el presupuesto hablábamos de $2.50 para este año y parecía un supuesto plenamente válido. Y más importante, el precio de largo plazo de los expertos que consultamos en esta comisión era $2.98, que era un poco alto para la opinión de algunos. De hecho, un economista muy influyente de la plaza, al cual estimo mucho, me dijo, ¿por qué no llamas de nuevo a la comisión de expertos en plena discusión presupuestaria? Creo que fue bueno no llamarlo porque habrían bajado poco el precio del cobre, porque el precio del cobre cayó muchísimo más después. Y lo que decidimos fue llamar de nuevo a la Comisión del Cobre en enero. Y ellos bajaron esta proyección en 13% a 2,57. Y 2,57 es nuestro nuevo precio del cobre. Eso implica un shock para Chile del torno de 1 punto del PIB en ingresos fiscales. Por suerte, tenemos el shock de ingresos tributarios que nos permiten hacer un ajuste menor. Estamos bailando con la fea en algunas dimensiones. Y déjenme mostrarles simplemente cómo cambió el precio del cobre de largo plazo
en los últimos gobiernos. Y solo déjenme decir que en el primer gobierno de la presidenta aumentó más de $1. Y en el gobierno del presidente Piñera aumentó también más de $1. Y lo que llevamos ahora vamos casi de 50 centavos a la baja. Esto es una realidad a la cual no estábamos acostumbrados y a la cual tenemos que tomar en serio y tenemos que ser muy cautelosos a cómo nos acomodamos. Bueno, ¿y cómo nos acomodamos? Y aquí está al final del día el uso del balance estructural. Nosotros suponíamos que el balance estructural del 2015 era menos 1,6 puntos del PIB. Pero con todos los cambios que ha habido, hoy día lo estimamos entre menos 1,6 y menos 1,9. Y proyectábamos un balance estructural entre menos 1,3, perdón, de 1,3 para este año. Pero hoy día lo proyectábamos sin ajuste fiscal entre 1,4 y 1,6. Y lo que decidimos fue volver a la senda que habíamos anunciado en el momento del presupuesto. Y de ahí se calibró este recorte que todos conocen. Con esto vamos a llegar a un déficit fiscal, esperamos, de 2,9 del PIB. Eso se compara con un déficit efectivo que cuando se hizo el presupuesto era de 3,2 puntos del PIB. Estamos teniendo igual, a pesar de las peores condiciones, una proyección de déficit fiscal este año menor, déficit fiscal efectivo, menor al que teníamos cuando hicimos el presupuesto. Y esto importa, porque cuando las situaciones se van complicando, es importante mantener este déficit aún más a raya. Bueno, esa es la lógica del ajuste. Quiero decir también que el déficit fiscal sigue aumentando. Aquí con este ajuste es un paso más en una trayectoria que tenemos que seguir. Nosotros tenemos que dar vuelta a esta curva. Parte de esta vuelta a esta curva será que el cobre se recuperará en el mediano plazo, pero parte también es que el crecimiento del gasto debe ser manejado con extremo cuidado. Déjenme terminar con algunas palabras finales. Déjenme decir primero que un manejo serio y responsable de las finanzas públicas es y seguirá siendo nuestro sello en Chile. El ajuste que yo les mencionaba ayuda a reforzar la institucionalidad que tenemos y la seriedad de nuestro accionar. Y es, creo que, indispensable para el clima. A futuro vamos a tener que, como decía, calibrar el gasto de manera muy cuidadosa para seguir avanzando en la consolidación estructural. Pero para poder avanzar en una serie de compromisos que también tenemos como país, es imperioso que la economía retome ritmos de crecimiento más elevados. La estabilidad macroeconómica que nos da el Banco Central con su trabajo profesional y la política fiscal con su marco de política no son suficientes. Y necesitamos que los recursos para el Estado también sigan creciendo. Y esto, en el corto plazo al menos, pasa, creo, por dinamizar la inversión. Dentro de la inversión, y no voy a meterme en esto en esta presentación, pero hay mucha heterogeneidad. La inversión en minería ha caído a la mitad de lo que era hace 3, 4 años atrás. Y hay sectores que están empezando a crecer. Pero más allá de eso, pensamos que es necesario avanzar en varios aspectos, incluyendo fortalecer aún más la certeza jurídica, las buenas prácticas y el respeto con la institucionalidad. Estos son elementos claves para un buen ambiente de negocios. Pero al mismo tiempo también tenemos que encauzar legítimas demandas ciudadanas. Y en estos ámbitos quiero destacar que estamos avanzando en varios temas. Déjenme simplemente mencionar la reforma tributaria. Nos comprometimos a simplificar la reforma y aprobamos un proyecto de ley acotado que cumple ese objetivo. Más allá, obviamente, de matices que siempre van a haber en esto, creo que fijamos un objetivo, lo abordamos y lo resolvimos en un tiempo acotado. Creo que logramos cerrar una discusión que generó debates álgidos y mucha ansiedad. No son gratuitas las reformas tributarias, pero una reforma tributaria simplificada es un gran avance. Los que están con inversiones en Colombia verán cómo son las discusiones fiscales en ese país también. En el caso de los seguros privados de salud, un tema que está candente, hemos estado trabajando junto al Ministerio de Salud para una reforma al marco jurídico
que recurra al sistema privado y que contribuya a solucionar los principales problemas que afectan los derechos de los usuarios e incluso atentan contra la viabilidad de esa industria. Todo esto hay que hacerlo en un contexto de responsabilidad fiscal y de solvencia técnica. Este es un tema complejo, no hay soluciones mágicas ni automáticas. Necesitamos modelar con mucho cuidado todos los elementos para lograr un proyecto viable y que haga sustentable este sistema. Estamos ahora, estos días, enfocados a terminar la reforma laboral, que permita un reequilibrio de relaciones al interior de la empresa. Llevamos demasiados meses en esto y la presidenta nos ha pedido, con mucha razón, terminar el debate. Es hora de votar y de dejar este tema detrás, con la mejor reforma que podamos lograr, donde se hace la discusión final, que es en el Congreso. Mirando al futuro, tenemos el desafío de trascender el ciclo del cobre y embarcarnos en una creación de valor que tenga que ver más con el conocimiento, con el capital humano. Todos saben que la educación es el sello principal de este gobierno y hoy no me quiero referir a ese tema específico, pero sí quiero reforzar nuestra vocación por la apertura económica y la integración como clave para el desarrollo. Es en ese contexto que hemos suscrito el Acuerdo Estratégico Transpacífico, el llamado TPP. Esto nos va a permitir estar más cerca de países que firmaron esto, que representan básicamente 40% del PIB mundial. Esto además ratifica nuestra apertura al mundo y profundiza nuestra relación con Asia-Pacífico. Hemos seguido trabajando en varios otros acuerdos en el ámbito regional e internacional. Tenemos nuevos tratados comerciales y varios que evitan la doble tributación internacional. Déjenme decir, a propósito que está el ministro acá, que con Argentina tenemos un amplio espacio para seguir avanzando en integración política, social y económica. Todo eso en un marco de buenas relaciones que siempre deben existir entre países vecinos. Obviamente hay muchos desafíos pendientes, como ocurre con todo gobierno a la mitad de su mandato, pero también como ocurre con todos los países, todas las naciones que aspiran a ser desarrolladas. Tengo la convicción que nuestro principal desafío hoy día es trabajar en la capacidad de crecimiento de la economía. Esto está íntimamente ligado al desafío de impulsar la productividad. Y se trata de tareas que no dependen solo de un sector y para la cual, como he dicho en otras oportunidades, no hay atajos. Aquí no tenemos una bala mágica, que es ver dónde estamos en el ranking del Banco Mundial, en Doing Business, y decir, ajá, esto es el trabajo de muchas cosas pequeñas. Estamos trabajando en una serie de propuestas que queremos compartir con ustedes cuando estén listas. Y sé que además los gremios están trabajando en esto. Hemos también invitado a los sindicatos a trabajar en esto. La presidenta nos ha pedido que el 2016 sea el año de la productividad. Eso significa poner este tema en el centro de las distintas discusiones y esperamos una contribución de todos los actores, ciertamente de los empresarios. Para potenciar la productividad también necesitamos mejorar la gestión de gobierno y algo que cobra aún mayor espacio en momentos de menor espacio fiscal. No solo tenemos que ser capaces de brindar servicios de calidad, sino también agilizar muchos procesos que implican interacciones con el sector privado. Y por último, tan importante como lo anterior, debemos trabajar en restablecer espacios de mayor entendimiento y un clima donde pueda haber más colaboración. Venimos de un año difícil, como decía Germán. Nuestra sociedad ha sido sacudida por múltiples escándalos de todo tipo, los estándares son más exigentes y en este entorno de baja confianza tenemos que hacernos cargo de muchos focos de indignación. Pero es muy importante hacerse cargo sin ningún tipo de populismo. Es muy fácil solucionar esto en el corto plazo, pero sembrar vientos. Recordemos que estamos todos en el mismo barco y cuando se navegan aguas difíciles como la que enfrentamos hoy día, buscar el entendimiento es más importante que nunca.